En el tercer ejemplo de análisis de una función racional, quiero mostrarles un caso en el que tanto el polinomio del numerador como el polinomio del denominador van a compartir una raíz. Bueno, vamos a empezar directamente con la determinación del dominio. Ya sabemos que esto es de la forma P de X sobre Q de X, donde nuestro P de X va a ser, le vamos a llamar a la expresión del numerador, y Q de X le vamos a llamar a la expresión del denominador. Lo que vamos a hacer es factorizar tanto numerador como denominador. Como esto es una diferencia de cuadrado, x al cuadrado menos 4 va a ser reescrito como el producto de la suma de las bases de estos cuadrados por la diferencia de las bases de estos cuadrados. O sea, x más 2 por x menos 2. Pero esta expresión del denominador van a ver que se puede factorizar sin necesidad de estar resolviendo el polinomio, buscando sus raíces. Es bastante sencillo. De hecho, lo que yo he hecho ya arriba lo he escrito como el producto de las diferencias de las bases por la suma de las bases, y abajo lo que he hecho es a este menos 3x lo he escrito como menos x menos 2x. Ahora, lo que tiene de bueno expresar de esta manera al denominador es que estos dos términos tienen un factor en común que es x, y estos otros dos términos tienen un factor en común que es 2. Bueno, en este caso, sacando x como factor común entre estos dos primeros términos, voy a tener que esto es lo mismo que decir x por x menos 1, porque x por x me va a dar x al cuadrado, x por menos 1 me va a dar menos x. Y acá entre estos dos he sacado menos 2 como factor común. Si saco menos 2 como factor común, me queda multiplicando la expresión x menos 1. Entonces fíjense que si yo distribuyo menos 2 por x, me queda menos 2x, y menos 2 por menos 1 me queda más 2. Luego voy a tener la resta de dos expresiones que tienen a x menos 1 como un factor en común. Entonces puedo volver a sacar factor común. Entonces la función esta es exactamente equivalente al resultado de esta expresión de acá. O sea, es la misma función, nada más que expresada de manera distinta. Entonces ahí puedo ver que el denominador es el producto de dos expresiones donde una de ellas se hace 0 cuando x vale 1 y la otra se hace 0 cuando x vale 2. Y el numerador es el producto de dos expresiones donde una de ellas se hace 0 cuando x vale 2 y la otra se hace 0 cuando x vale menos 2. Uno estaría muy tentado a esta altura en decir, bueno, si en el numerador se está multiplicando x menos 2 y en el denominador también x menos 2, a querer simplificar esto. Pero esto no es tan conveniente. Y ya vamos a ver por qué. Para empezar, sigamos con el tema del dominio. Habíamos dicho, bueno, como es el cociente de dos polinomios y el denominador es anulado en dos valores, en x igual a 1 y en x igual a 2. Si yo simplificara acá estas dos expresiones, me quedaría con la expresión x más 2 sobre x menos 1, la cual solo se anula para x igual a 1. Por lo tanto, lo que estaría haciendo es agregar valores al dominio que no puedo agregar porque luego en esta expresión no puede ser evaluado x igual a 2 y en esta tampoco, pero si yo simplifico ahí sí se podría evaluar ese valor. Entonces vamos a decir que el dominio de la función m, sin simplificar nada, va a ser igual al
al conjunto de todos los x pertenecientes a los reales, tales que x al cuadrado menos 3x más 2 sea distinto de 0, lo cual va a ser lo mismo que el conjunto de valores x pertenecientes a los reales, tal que x menos 1 por x menos 2 sea distinto de 0, y eso va a ser igual al conjunto de todos los reales exceptuando el 1 y el 2. Bien, entonces ya tengo identificado el dominio de mi función m. Determinación de las intersecciones con los ejes. Vamos a empezar con el eje x haciendo igual a 0. Entonces me preguntaré, ya en vez de trabajar con esta expresión, si esta expresión es exactamente equivalente a esta, directamente voy a decir, bueno, cuando esta expresión con todo ya factorizado se haga igual a 0, voy a tener la intersección con el eje de las x. Entonces, bueno, como esto es un cociente, este cociente se va a hacer 0 siempre y cuando tome los valores del dominio de la función m, que cumplan además que x menos 2 por x más 2 sea igual a 0. O sea que quiero que el numerador se haga 0, pero además pertenezcan al dominio. Esto lo pongo acá para aclarar que en el dominio pedía cosas que no hagan 0 el denominador. O sea que en realidad estoy pidiendo que no se haga 0 el numerador y el denominador a la vez. Para que esto se cumpla, o sea, que el numerador se anule, pero que el denominador no se anule, va a ser necesario entonces que x valga menos 2. Porque si x vale 2, estamos cayendo en el problema de que el denominador se va a hacer 0 y el numerador también. Entonces tendríamos 0 sobre 0. Pero si x vale menos 2, ahí el numerador se anula, pero el denominador no se anula. Por lo tanto, tendría 0 sobre algo que no es 0, y ese resultado sí me da igual a 0. Entonces acá solo habrá una intersección con el eje x, la cual es el punto menos 2 de x, 0 de y. Ahora, con el eje de las y, si hacemos x igual a 0, lo que tenemos que hacer es evaluar la función en x igual a 0. M evaluada en 0 va a ser 0 menos 2 por 0 más 2 sobre 0 menos 1 por 0 menos 2. Entonces me queda menos 4 sobre 2, lo cual es menos 2. O sea que la intersección con el eje de las y va a ser en el punto 0 de x menos 2 de y. Determinación de las asíntotas. Para la asíntota horizontal vamos a ver cómo los grados son iguales, tanto del numerador como del denominador. Entonces la asíntota horizontal está en y igual a 1 sobre 1. Este cociente representa el cociente de los coeficientes principales. El coeficiente principal del polinomio de arriba es 1, el coeficiente principal del polinomio de abajo también es 1, entonces me va a dar 1 sobre 1, que es 1. Para las asíntotas verticales, aquí tengo que tener cuidado. Como x igual a 1 anula el denominador y no anula el numerador, la función presentará un comportamiento asintótico en la recta x igual a 1. Recuerden que para las asíntotas verticales tenía que pensar en aquellos valores que anulaban el denominador. Esos valores van a representar posibles asíntotas verticales. Para que efectivamente sea una asíntota vertical, no tiene que anular el numerador. ¿Qué es lo que está pasando con x igual a 2? El valor x igual a 2 es una raíz del numerador y del denominador a la vez. No habrá asíntota en ese valor. Pero entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, sí vamos a definir una nueva función que va a ser distinta a la anterior. Esta función, que yo le voy a llamar m asterisco de x, va a ser la función que va a ser obtenida si yo simplificara x menos 2 con x menos 2. Esta función tendría como dominio todos los reales excepto el 1.
Bueno, lo que acabo de decir, la cual tiene por dominio todos los reales excepto el 1, porque ese valor anularía el denominador, permitiendo ser evaluada en 2. Entonces, m asterisco evaluada en 2, haciendo las cuentas, nos daría 4. O sea que esta función, que no es la misma que esta, pasaría por el punto 2, 4. Pero esta función no puede pasar por el punto 2, 4, porque esta función que nos dieron a estudiar no puede ni siquiera ser evaluada en x igual a 2. Esa es la importancia de no simplificar de entrada las expresiones. Entonces, bueno, como lo dije recién, sin embargo, la función m de x igual a x menos 2 por x más 2 sobre x menos 1 por x menos 2 a estudiar no puede ser evaluada en x igual a 2. Esto quiere decir que el punto 2, 4 no pertenecerá a la gráfica de esta. Lo que va a estar pasando, lo que se va a observar en la gráfica es que vamos a tener un hueco en la gráfica de esta función en donde tendría que estar este punto. Y si agregamos ese hueco, entonces tendríamos a la función esta de acá. Vamos a pasar al análisis de signo y luego vamos a ver la gráfica y cómo se ve esto que acabo de mencionar. Bien, para el análisis de signos, por ahí me conviene más trabajar con esta función m asterisco de x, siempre que x sea distinto de menos 2. Lo que vamos a hacer es directamente analizar esta función m asterisco de x y luego veremos qué es lo que pasa con la función m de x. Bueno, la m asterisco tiene solamente el cociente de dos expresiones, que ellas son expresiones sencillas de analizar, x más 2 y x menos 1. X más 2 se anula para x igual a menos 2 y x menos 1 se anula para x igual a 1. Entonces, al ubicar esos dos números en la recta numérica, vamos a ver que la recta numérica se nos va a dividir en tres sectores. Los x que sean más chicos que menos 2, los x que estén entre menos 2 y 1 y los x que sean mayores que 1. Como la expresión del numerador es x más 2 y esta se anula para x igual a menos 2, cuando x tome valores más chicos que menos 2, esta expresión va a ser negativa, para valores más grandes que menos 2 va a ser positivo. En el caso del denominador, vamos a tener que la expresión x menos 1 se anula para x igual a 1 y para los x más grandes que 1, la expresión x menos 1 va a ser positiva y para los x más chicos que 1 va a ser negativa. Bien, entonces ese es el análisis de signo del numerador y del denominador. ¿Qué va a pasar con el cociente? Bueno, vamos a decir menos dividido menos, el cociente va a ser positivo. Más dividido menos, el cociente va a ser negativo. Y más dividido más, el cociente va a ser positivo. Bien, entonces, esta expresión, la m asterisco de x, va a tener un comportamiento muy parecido al de la función que nos dieron. De hecho, retomando el estudio que hicimos minuciosamente y las cosas que habíamos recabado del análisis, el dominio eran los reales menos el 1 y el 2, la intersección con los ejes nos dio para el eje x el valor menos 2 de x, 0 de y, y con el eje y 0 de x menos 2 de y, que son los valores que están acá marcados. Para las asíntotas habíamos visto que teníamos una sola asíntota vertical, que era el valor x igual a 1, que es este que está acá. El otro valor que anulaba el denominador, que era x igual a 2, no iba a tener una asíntota vertical, sino que lo que iba a pasar es que íbamos a encontrar un hueco en la gráfica en el punto 2, 4, que justamente si nosotros simplificamos acá, le dábamos
a esta expresión, el x igual a 2, esta expresión sí podía ser evaluada en 2 y el resultado nos tenía que dar 4, pero como en la función original que nos dieron no se puede tomar x igual a 2, entonces tiene que haber un hueco acá, pero no va a haber un comportamiento asintótico. En el caso del intervalo de positividad, recuerden que estábamos analizando la m de x y no la m asterisco de x. Analizamos la m asterisco de x como para saber más o menos cómo se comportaba esta función. De hecho, lo que yo dije acá es que como la gráfica de la función será la misma que la de m asterisco de x, siempre que x sea distinto de 2. O sea que esta función y esta función van a tener la misma gráfica para todo x distinto de 2. La diferencia va a estar en que esta función, el valor 2, 4 sí va a existir, o sea, este punto sí se estaría tomando, pero en esta función no se está tomando, que es la que nos interesa a nosotros estudiar. Y como estamos viendo acá, el intervalo de positividad, fíjense que la función tiene una gráfica por encima del eje de las x para todo x que esté desde menos infinito hasta menos 2, luego se vuelve negativo y vuelve a ser positivo para los x entre 1 y 2. En 2 no tiene ningún valor correspondiente porque el 2 no pertenece al dominio. Por lo tanto, el 2 no puede estar en el intervalo de positividad tampoco. Por eso aquí hicimos un salto del 1 al 2 y luego del 2 a más infinito vemos que la gráfica sigue por encima del eje de las x. Y luego el intervalo de negatividad, como habíamos visto acá en el estudio, sería desde menos 2 hasta 1. Que como estamos viendo acá en la gráfica, para los x que estén entre menos 2 y 1, la función devuelve valores por debajo del eje de las x. O sea que devuelve valores negativos. Bien. Y en este caso es muy fácil de visualizar desde la gráfica que la función va a tomar todos los números reales, a excepción del 1, que nunca se va a tomar como se observa acá, y el número 4. Entonces con esto espero que les haya quedado claro más o menos el estudio de funciones racionales. Recuerden siempre tener a mano la teoría para realizar este estudio y repasar. Recuerden que pueden hacer preguntas a través del foro de consultas y bueno, esperamos verlos pronto. Un saludo grande a todos y nos estaremos viendo.